Hola y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación. Estoy viajando en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, y hemos disfrutado unos días con la familia, aquí con playa y el barco de mi hermano, el velero. Pero aún así queremos tomar el tiempo de no olvidar que como seguidores de Dios deberíamos estar en la palabra, estudiando la palabra, y estamos haciendo un estudio juntos del libro de Colosenses. En Colosenses capítulo 1 vimos la semana pasada la introducción hasta el versículo 8, y ahora vamos a seguir de versículos 9 al 14 en el día de hoy, para ver el contexto un poco de algunos versículos que vamos a resaltar. Estamos en este libro porque es bien práctico, tiene que ver con la preeminencia de Cristo en nuestra vida, la preeminencia de Cristo en la iglesia, en su creación, que el Señor Jesucristo debe ser central, y creo que es un mensaje que nosotros debemos enfatizar hoy día, porque el cristianismo se ha vuelto más teniendo que ver con el individuo y lo que Dios puede hacer por mí, en lugar de yo tener el enfoque en Dios y cuál es su voluntad. Y de eso se trata el estudio de hoy. Estamos viendo la preeminencia de Cristo en mi caminar o mi andar diario como creyente. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 9 de Colosenses capítulo 1. Dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, hablando de haber oído del testimonio de la fe de ellos, del amor de ellos, desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta ahí nomás por ahora. Esos versículos que acabo de leer, los últimos, los vamos a ver la semana entrante. Hay mucho que desempacar en estos versículos, podríamos decir mucha carne, y aunque el apóstol al escribir no habla en detalle de estas cosas, lo que vemos es que nos ayuda a nosotros a enfocarnos, sabiendo que tenemos otros pasajes en el Nuevo Testamento con el cual podemos comparar estos versículos aquí. Así que quiero tomar estos versículos y ampliar un poco más el tema que presenta el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Primeramente vemos que el apóstol Pablo está orando por ellos. Recuerden, él no los había conocido personalmente, no había tenido interacción individual con estos creyentes. Él solamente conocía a Epafras, el líder de esta congregación, y quizás uno o dos de los hermanos que estaban liderando en la congregación. Los demás, él no los conocía, no conocía a los de la congregación. Entonces, otros habían fundado esta obra. Pero Pablo quiere escribir esta carta para animarlos, y quizás porque Epafras le pidió que él le ayudara a enfrentar algunas cosas que se estaban enseñando en las iglesias, y una de esas era la enseñanza de que Jesucristo no era realmente Dios en carne. Entonces aquí el apóstol Pablo quiere hablar de la preeminencia de Cristo para corregir ese error, y vemos en el versículo 18, el versículo lema quizás de todo el libro, en capítulo 1 y versículo 18, hablando de Jesucristo, él dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Si era de tener la preeminencia en todo, esa palabra todo abarca literalmente
todo. Y eso incluye tener la preeminencia en tu vida. Y eso es lo que motiva al apóstol a estar orando por estos creyentes que él nunca ha conocido. Y por eso él dice en el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Cuando uno eleva una oración a favor de otros, está intercediendo ante el trono de gracia de Dios, pidiendo que Dios obre en ellos. Pablo está en la cárcel. Él dice, yo no puedo ir y servir a Dios entre ustedes, yo no los puedo animar, yo no los puedo corregir, yo no puedo estar ahí presente. Entonces yo voy a estar orando para que el Señor por su Espíritu esté haciendo esa obra y que use esta carta para que ustedes entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y él dice específicamente que él está pidiendo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Las oraciones de Pablo, de Jesucristo, de algunos de los otros apóstoles, están escritos en la Biblia para darnos a nosotros quizás un ejemplo de cómo deberíamos orar. Sabemos que Jesús dio la oración modelo, lo que llamamos la oración del Padre Nuestro, porque comienza así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y así sucesivamente. Jesucristo está construyendo una oración modelo, no para que nosotros la repitamos continuamente, porque en ese mismo pasaje Jesús dice, no piensen que por sus muchas repeticiones, como los religiosos que repiten y repiten oraciones, no piensen que por repetir mucho estas oraciones ustedes van a ser oídos por Dios. Entonces lo que Dios quiere es que nos comuniquemos con Él de nuestro corazón. Pero cuando los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él les da una oración modelo para que ellos entiendan qué son los elementos, cuáles son los elementos que debería tener una oración. Así que nos instruye, porque a veces no sabemos cómo orar, nos puede instruir el saber cómo oraba el apóstol Pablo, cómo oraba el Señor Jesús para nosotros. Si no sabes cómo orar, bueno, aquí hay algunas sugerencias. Por ejemplo, no solamente aquí en Colosenses capítulo 1, pero tenemos Efesios capítulo 1. Si quieren ir conmigo a Efesios 1, podemos comenzar a leer en el versículo 16. El apóstol Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Ahí hay una pista, ya puedes estar dando gracias a Dios por esa persona por la cual estás intercediendo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Interesante que Él pide lo mismo para la iglesia de Éfeso que está pidiendo para la iglesia de Colosas. Que tengan un conocimiento mayor de quién es Dios. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces Pablo aquí está orando de que ellos tengan mayor conocimiento de Dios y mayor experiencia del poder de Dios en sus vidas. En Efesios capítulo 3 sigue orando por ellos. Dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí tenemos otro ejemplo de una oración del apóstol Pablo, y lo que él está pidiendo, cosas bien específicas, que ellos sean llenos de Dios, una experiencia de la presencia y el poder de Dios
en sus vidas y especialmente que ellos puedan comprender por experiencia el amor de Dios en sus vidas. En Filipenses capítulo 1, en casi todas las cartas de Pablo, él está orando por otros. Estos son solamente algunos ejemplos. Podríamos ver también ejemplos en otras cartas del apóstol y aún en las cartas a personas específicas como Timoteo y Tito, que él les está escribiendo unas cartas más personales. Estamos buscando el versículo 9 de Filipenses capítulo 1. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Simplemente algunos ejemplos de lo que el apóstol Pablo estaba orando e intercediendo por los demás. Quizás te parezca interesante de que Jesucristo oró por sus discípulos y tenemos algunas de las oraciones de Jesús. La más larga quizás es la que tenemos en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, no tenemos el tiempo de leerlo todo, yo les animo a que lo hagan. Es importante que nosotros aprendamos también de nuestro Maestro cómo deberíamos interactuar con Dios cuando estamos orando a Él. Dice el versículo 1 de Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él aquí está interactuando con el Padre Celestial. Jesucristo, siendo Dios, está pidiendo, como ser humano también, que Dios Padre cumpla lo que Él ha prometido. Habla de su experiencia con sus discípulos y después, más abajo, está pidiendo cosas específicas para sus discípulos. Por ejemplo, el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí vemos una conversación que está teniendo Jesucristo con su Padre Celestial. Es algo realmente informal. No es algo como muy formal o memorizado. Simplemente Jesucristo está hablando lo que tiene en su corazón. Y versículo 20 es muy interesante. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Jesucristo oró por ti, intercedió por ti. Porque dice, los que han creído por el testimonio de los apóstoles. Y nosotros hemos creído por el testimonio de ellos. Somos fruto, podríamos decir, de lo que inspiró el Espíritu Santo para que se escribiese el Nuevo Testamento, y por medio de la palabra hemos recibido la fe para creer el testimonio de los apóstoles, no solamente lo que predicó y enseñó el Señor Jesucristo. Volvamos entonces a Colosenses capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo está orando, como vemos que Jesús oró, como vemos también que las peticiones de Pablo en otras de sus cartas. Volvemos entonces a Colosenses capítulo 1, y Pablo aquí está orando por algo bien específico, muy importante. Dice, y de pedir que seáis llenos, o sea, rebosando, repletos, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ocupa dos palabras interesantes aquí. Inteligencia y sabiduría. No son la misma cosa. Son bien diferentes, son palabras diferentes en el griego. Y si nosotros entendemos lo que significan, no solamente en el idioma original, pero aún en el uso común del día de hoy, vamos a entender que él está pidiendo dos cosas bien diferentes. Primeramente, tomemos la última palabra, que es inteligencia. Eso es una comprensión completa de un tema. Cuando yo tengo
hablamos de nuestra inteligencia, generalmente estamos hablando de nuestra capacidad mental para manejar objetos en nuestra imaginación o para usar fórmulas en matemática para llegar a una solución a algún problema. Si estamos midiendo algo, o estamos construyendo, estamos resolviendo algún problema en el computador o lo que sea nuestro trabajo, o viendo las cuentas, todo eso es parte del uso de nuestra inteligencia, y la inteligencia es una acumulación de información y saber usar esa información en forma práctica. Pero más allá de una simple inteligencia, o sea, manipulación de datos, de información, viene ya otro nivel que es sabiduría. Sabiduría va más allá de simplemente una inteligencia que nos ayuda en el diario vivir. La sabiduría es un conocimiento, pero bien aplicado a situaciones más complicadas o más serias. Una situación quizás que yo nunca he enfrentado antes. Yo no me he entrenado en colegio o en universidad o algo para enfrentar esta situación, pero con todo el conocimiento que tengo ya acumulado y la experiencia que tengo, y en este caso, porque el Espíritu Santo mora en mí como creyente, Dios me puede dar sabiduría para enfrentar una situación que yo nunca he enfrentado antes y salir al otro lado con éxito, manejarlo bien. Entonces tenemos inteligencia, la cual muchos pensaban que uno nacía con solamente cierta cantidad de inteligencia y ahí nomás. Si nació uno menso, entonces va a ser menso toda la vida. Si nació súper Mateo, súper inteligente, entonces va a ser así toda la vida. Pero han aprendido ahora los científicos, al estar estudiando la mente del ser humano, que uno es más elástico de lo que pensaban, y uno puede ir acumulando no solamente más información, pero por medio de la experiencia de la vida, si uno tiene una actitud de aprendiz y quiere uno aprender mejor cómo vivir la vida, llega al punto en que uno puede no solamente aumentar su inteligencia, pero especialmente aumentar la sabiduría. Y sabemos que Santiago capítulo 1 dice y nos da la promesa de que si a nosotros nos falta sabiduría, deberíamos pedírsela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 5 del capítulo 1 de Santiago. Así que tenemos esa promesa. Pablo aquí sabe que Dios está dispuesto a dar sabiduría a los que lo piden, y él está pidiendo esta sabiduría para que ellos tengan una comprensión completa, sin que les falte ni tengan una duda de lo que sea la voluntad de Dios. Y esta sabiduría y esta inteligencia, dice aquí, es espiritual. ¿Qué significa espiritual? Bueno, tiene que ver con la diferencia entre lo carnal, lo que brota de mí, lo que inicio yo en mi vida, y lo que viene del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo produce en mí fruto, pero también me da el poder para yo vivir una vida que le agrada a Dios. Entonces, el que va a iniciar esta inteligencia, esta sabiduría, va a ser el Espíritu de Dios. Porque yo tengo cierta sabiduría, pero la Biblia dice que hay una sabiduría de este mundo, que es una sabiduría carnal, que hasta puede ser una sabiduría diabólica. O sea, Satanás es bien astuto. Y los del mundo también son bien astutos, pero para la maldad y para hacer cosas que no deben hacer, o para ellos sacar ventaja. Entonces no estamos hablando de una astucia tanto, sino estamos hablando de una sabiduría para saber cómo manejarnos bien ante los demás. Y eso como expresión de nosotros querer hacer la voluntad de Dios. Ese es el contexto de este versículo. Entonces Pablo está pidiendo de que ellos no sean carnales en esta inteligencia, que no estén basados simplemente en lo que ellos ya tienen en su cuerpo, lo que recibieron en nacimiento, sino que estén esperando de que Dios mismo les dé una sabiduría, una inteligencia espiritual, que no tenga que ver con este mundo o con las cosas terrenales, con las cosas corporales, sino más bien en rango espiritual, nosotros buscando hacer la voluntad de Dios. Y el conocimiento pleno de su voluntad tiene que ver con dos diferentes áreas. Primeramente, hay una voluntad general para todo creyente,
Y después hay una voluntad específica para cada individuo. Dios me ha llamado a mí a ser misionero. Me ha llamado a ser un misionero a Chile. Eso yo lo tengo muy seguro, muy claro. Y hasta que Él no me cambia las instrucciones, yo ahí me quedo. Entonces, Dios sabe por qué Él permite ciertas cosas que no estemos ahí en el momento, pero el estar buscando hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser guiados por la palabra en una voluntad general para todo creyente y después, aún en forma más específica, una voluntad personal para cada individuo. Y espero que ustedes me entiendan esta diferencia porque las dos cosas son bien importantes. Primeramente tenemos la voluntad de Dios para todo creyente. Voy a dar solamente algunos ejemplos por tiempo. Estuvimos estudiando Primera de Tesalonicenses, así que quizás recuerden Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, versículo 2, perdón, y versículo 3. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es la voluntad de Dios para todo creyente? Que seamos santos. ¿Cómo lo sabemos? Jesucristo mismo lo dijo. Dios lo dijo en el Antiguo Testamento, que deberíamos nosotros ser santos, que significa apartados de lo que ofende a Dios y consagrados a Él. O sea, no solamente apartarnos para después vivir como queremos nosotros, como nos parece a nosotros, en una religión o en un ascetismo. No, está diciendo sí, deberíamos apartarnos de lo que no conviene, pero deberíamos nosotros consagrarnos a hacer lo que Dios pide. Entonces, la voluntad de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos santos, apartados para Él. Versículo 18 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Dando la vuelta a la hoja, Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 18, dice lo siguiente. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos simplemente dos ejemplos aquí, dos cosas que sabemos que es la voluntad de Dios para el creyente. Primero, vivir en santidad. Segundo, vivir con gratitud en nuestro corazón y expresar esa gratitud a Dios. Generalmente queremos nosotros hacer nuestra voluntad. Nacemos con esa actitud. A un niño bien chiquitito uno no le tiene que decir, mira, debes tú buscar qué es lo que quieres hacer en la vida o inicia tú algo de acción. No, ellos naturalmente buscan hacer su voluntad. Especialmente un niño de 2, 3 años ya se está expresando y quiere helado, por más que uno le esté dando otra comida. No, si él quiere helado y lo va a expresar y esa es su voluntad. Y uno dice, no toques eso, pero ellos van a hacer su voluntad y lo van a tocar. Es nuestra naturaleza desde muy niños hacer simplemente nuestra voluntad. Sea bueno, sea malo, si a nosotros nos parece, es lo que queremos hacer. Y algunos nunca maduran, nunca crecen como para considerar que ahora que son creyentes y han nacido de nuevo espiritualmente, que deberían más bien estar buscando hacer la voluntad de Dios. Por eso nosotros estudiamos las Escrituras, por eso estamos empapados de la palabra de Dios, para saber cuál es la voluntad de Dios en cierta situación dada. Es por medio de la palabra de Dios que no solamente crecemos en inteligencia espiritual, pero también vamos a crecer en sabiduría espiritual, porque es el Espíritu que ocupa la palabra de Dios para ir transformando nuestro hombre interior, fortaleciéndonos para que sepamos cómo manejar nuestras vidas en nuestro diario vivir. Tenemos algunos ejemplos de lo que dice el Señor Jesucristo sobre la voluntad de Dios, pero esto ya viene a ser la voluntad de Dios más específica para cada creyente. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 y versículo 34. No solamente tenemos una voluntad general para todo creyente, pero aquí tenemos el ejemplo de Jesucristo diciendo, yo sé cuál es la voluntad de Dios para mí, para mi ministerio, diferente a todos los demás.
Él ya sabía que él había llegado como Mesías y habiendo tomado forma humana como Dios, está haciendo la voluntad del Padre. Dice versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los apóstoles habían ido a comprar comida, él está hablando con la mujer samaritana, ellos vuelven y dicen, maestro, come, y él dice, no necesito comer porque estoy saciado, y ellos, pero ¿de dónde sacó él comida si está aquí en este lugar? Y hay agua en el pozo, pero no hay comida, y él dijo, no, mi comida, o sea, estoy tan satisfecho por haber hecho la voluntad de Dios, que no necesito comer, porque mi comida es hacer la voluntad del Padre, el que me envió. Juan capítulo 5. Juan 5 y versículo 30. Dice algo similar. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, él está buscando hacer la voluntad de Dios como ser humano, aun siendo el Dios en humanidad, está sometido a la voluntad del Padre Celestial. Juan capítulo 6. Juan 6, versículo 38. Estos son solamente algunos ejemplos de muchos que podríamos dar de Jesús hablando sobre este tema de la voluntad de Dios. Dice, porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces vemos el propósito bien claro de Jesucristo. Nunca buscó hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, de Dios. Él siendo Dios, habiendo tomado forma humana, la Biblia dice que se despojó de sí mismo, en Filipenses 2 nos dice, y se humilló como siervo y vino a hacer la voluntad que él había decidido con el Padre y con el Espíritu. En tiempo antes de la fundación del mundo, ya este plan, dice la Biblia, estaba en marcha, de él ofrecerse Dios en carne como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces, el énfasis en la Biblia, el énfasis de Jesucristo en su vida es la de hacer la voluntad de Dios, no la voluntad propia del ser humano. Lo tenemos también en Mateo capítulo 7. Jesús aquí ahora hablando en general a creyentes de cómo deberían ellos reaccionar ante la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7 y versículo 21. Jesús aquí dice algo quizás un poco sorprendente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo así? Hay muchos hoy día que dicen que creen en Cristo, adoran a Cristo, tienen canciones, escuchan radio cristiana, se saben harta Biblia, pero no hacen la voluntad del Padre. No hacen la voluntad de Jesucristo, no obedecen los mandamientos de Cristo, no son realmente seguidores de Cristo. Y aquí el Señor Jesús dice, muchos de ellos no van a entrar al reino de los cielos. Pero ¿cómo así, pastor? Yo pensaba que para ser salvo uno simplemente tenía que decirle, Señor, entra en mi vida y perdóname mis pecados. Pero hay mucho más que eso. No es por gracia que yo soy salvo y recibo el regalo, pero si yo realmente he recibido ese regalo, la Biblia dice, yo lo voy a demostrar en la forma en que yo vivo, porque la fe sin obras es muerta. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Estar dispuesto yo a hacer la voluntad de Dios, y debería estar creciendo yo en el deseo de hacer la voluntad de Dios. Aquí el Señor Jesús nos está hablando de algo que todos quizás deberíamos temer, de ser uno de esos que simplemente dice, Señor, Señor, pero no hace la voluntad de Dios, no hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, primeramente creer en Cristo, pero segundo, someternos a Él para que Él realmente sea nuestro Señor, nuestro Dios. Mateo capítulo 21. Ya que estamos en Mateo, vamos al capítulo 21. Y versículos 28 en adelante.
Aquí hay un ejemplo. Jesús dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, aquí ellos, como religiosos, dicen ser seguidores de Dios, pero sus corazones están lejos de Dios. Eso es lo que describe el Señor Jesús en otro pasaje. Y él dice, los que realmente demuestran ser salvos son los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, no a la perfección, no hay hijo que sea perfecto en su obediencia, pero deberíamos nosotros buscar ser obedientes a Dios y así demostrar que nosotros le amamos. Jesús aquí enseña en más de un pasaje la importancia de hacer la voluntad del Padre y eso demuestra realmente que somos los seguidores de Dios. Aquí tiene 2 hijos y uno dice, sí, yo voy a ir. Y no llega. Nosotros conocemos a mucha gente así. No, pastor, sí, yo le prometo, el domingo yo estoy. O yo voy a hacer la tarea, pastor, le aseguro. Pero la evidencia está en sus vidas, la evidencia está en el fruto. Jesús dijo, por el fruto los conoceréis. Y hay muchos que viven como el diablo, pero dicen ser cristianos. No les cuesta para nada mentir, no sienten para nada compungidos de corazón cuando ellos le hacen algún mal a alguien y viven como los vecinos que no conocen a Dios. Pero dice, no, es que en un tiempo yo alcé la mano en un culto y yo acepté a Cristo como mi Salvador. Deberían ellos realmente cuestionar si son salvos. Porque la Biblia dice que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Hay hijos rebeldes? Sí. Dios los corrige, Hebreos capítulo 12 lo dice. Pero nuestra meta como hijos debería ser crecer continuamente en el conocimiento de cuál sea la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo está pidiendo para la iglesia de Colosas. Pero la voluntad de Dios, como dije, no es solamente general, lo que Jesús aquí está diciendo, que todos deberíamos hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ver que también es bien específica, de la forma en que Cristo vino para buscar hacer la voluntad de Dios en su vida, que significaba ir a morir en la cruz por nuestros pecados. Él no lo pidió de los demás, pero él sabía que esa era la voluntad específica. Tenemos otro ejemplo entre Juan el Bautista y Jesucristo en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Jesús en uno de los pasajes dice que no había hombre como Juan el Bautista. Nacido de mujer, no ha llegado un hombre a la tierra como él. Capítulo 7, versículo 31. Pero Jesús no era para nada como Juan el Bautista. Entonces uno diría, si Juan el Bautista es tan buen ejemplo, ¿por qué no se asemejaba Jesús a su primo Juan el Bautista? Porque cada uno tenía una voluntad específica de Dios para su vida. Tenía un ministerio que cumplir y cada uno tenía un diferente ministerio y cada uno de ellos era diferente en cómo lo iba a desarrollar. Lucas 7, versículo 31, Jesús da este ejemplo. Él dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, hablando Jesús de sí mismo, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Sabemos que Juan el Bautista,
porque Dios se lo pidió a sus padres, de su hijo, aún antes de nacimiento, Dios lo había apartado para un ministerio muy específico y él tenía un voto de nazareo. No Jesucristo. Jesucristo era de Nazaret, era nazareno, pero Juan el Bautista era nazareo. No se podía cortar la barba, no se podía cortar el pelo, no podía beber vino, ni comer del fruto de la vid como uva pasas o algo similar. Tenía una dieta estricta, bien diferente su ministerio al ministerio de Jesús, que sabemos que tomó vino y como él dice, muchos decían que era comilón y bebedor, porque estaba pasando mucho tiempo con gente que hasta seguramente más de una vez se pasaron de copas, porque era gente que él estaba intentando alcanzar con el Evangelio. Entonces vemos dos hombres muy diferentes. Vemos a Jesucristo, hombre, tomando forma humana como Dios, un ministerio muy diferente al ministerio de Juan el Bautista. Entonces no podemos decir que la voluntad de Dios para cada creyente es que seamos igualititos unos a otros. Cada uno de nosotros tiene dones diferentes, cada uno de nosotros tiene un llamado, podría aún decir, un llamado diferente a expresar esos dones en forma diferente en la iglesia de Jesucristo. Puede ser que la voluntad de Dios tenga un elemento de geografía donde Dios te va a llamar a ir a un lugar específico como nos ha llamado a nosotros a Chile. Puede ser que la voluntad de Dios tenga también un elemento de tiempo. Dios en su tiempo hará una obra, no solamente en ti, pero por medio de ti para tener impacto en otros. Entonces, hay diferentes elementos de la voluntad de Dios para tu vida personal. Hay cosas en general reveladas en la Biblia para todo creyente, que son la voluntad de Dios. Él quiere que todos conozcan a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Él quiere que todos vivamos en santidad. Él quiere que todos nos perdonemos unos a otros. La palabra de Dios dice que deberíamos amarnos unos a otros, que deberíamos amar a Dios sobre todas las cosas. Esas cosas que Él ha revelado en su palabra son la voluntad de Dios para todo creyente. Pero hay cosas que Dios me va a guiar a mí en mi ministerio que serán diferentes que el ministerio para el pastor Hugo, o para Seba, o para algunos de los diáconos, o para ustedes como mujeres. Wendy va a tener algún ministerio o Dios la va a guiar a ella en alguna área de su vida que será diferente a lo que el Señor te está pidiendo a ti. Por eso Dios nos llama a tener una relación con Él. No simplemente estudiar la Biblia y tratar de memorizarla o tratar de seguir los mandamientos de Dios. No está pidiendo una religión, nos está pidiendo una relación. Quizás el pasaje que mejor describe esto lo vemos en Romanos, capítulo 12. En Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y al saber quién es Dios, simplemente es racional que nosotros entreguemos nuestras vidas a Él como un sacrificio. Dice versículo 2, no os conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay un pasaje que nos describe un proceso en nuestra vida. Si queremos descubrir cuál es la voluntad de Dios para nosotros, primero tenemos que presentarnos a Dios como un sacrificio. Decir, Dios, aquí está mi vida. ¿Quién soy? Todo lo que yo tengo es tuyo. Me presento a ti porque mi deseo es hacer tu voluntad. Me pongo sobre el altar para que mi vida sea algo que te glorifique a ti. Yo me voy a apartar del mundo, voy a ser santo, pero voy a hacer un sacrificio vivo para que tú me uses, porque es mi culto racional. Y después, yo no me voy a dejar formar por este siglo. No me voy a dejar conformar por este siglo.
sino voy a renovar mi entendimiento. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra. En lugar de dejar que este mundo por televisión, por radio, por internet, por lo que sea, nos esté conformando a la imagen que ellos quieren ver en el ser humano, lo que deberíamos nosotros permitir es que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios obre en nosotros para conformarnos a lo que Dios anhela que seamos como ser humano. Y así nosotros poder comprobar, sin duda, yo voy a saber, lo voy a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Es agradable y es perfecta. Entonces, ¿qué debo hacer yo para poder llegar a ese punto? Bueno, ya lo dije. Tengo que ponerme en el altar. Tengo que decir, Señor, esta vida mía ya no es mi vida, es tu vida. Tú, al morir por mí, me compraste con tu sangre y ahora yo te debo mi vida. Soy tu siervo. Úsame, ayúdame a no dejar que este mundo me conforme a su forma de ser para que yo pueda agradarte a ti en todo. Lo tenemos en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesús lo dice de esta forma. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es bien sencillo, pero es difícil. ¿Por qué? Porque todos queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero la Biblia dice que ya nuestra vida no nos pertenece a nosotros, pertenece al que murió por nosotros, se entregó por nosotros, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros. Él merece nuestra vida. Él merece que nosotros tengamos como meta central de nuestra vida hacer su voluntad. Y es por eso que el apóstol Pablo está elevando esta oración para los hermanos de Colosas. Y él les dice, yo estoy pidiendo que Dios les llene a ustedes de una sabiduría y una inteligencia espiritual para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. Una voluntad general para todo creyente, claro, pero específicamente lo que Él quiere que tú hagas como siervo de Él, que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver el resultado en la vida de ellos. Al hacer eso, en las semanas que vienen vamos a estudiar el resto de este pasaje. Espero que Dios te ayude a hacer su voluntad, de ir creciendo en el conocimiento de su voluntad. Esa será mi oración por ustedes, como Pablo oró por la iglesia de Colosas. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.